George nació en un pequeño pueblo donde no había muchas oportunidades para las personas. De hecho, era un lugar donde la mayoría de la gente luchaba por encontrar trabajo, recibir una buena educación o incluso divertirse. Para alguien como George, que no podía hablar, las cosas eran aún más difíciles. Desde muy joven, George se dio cuenta de que el mundo no estaba hecho para personas como él. No estaba diseñado para personas que no podían hablar. Esto no era solo un pequeño problema para George, era un gran desafío todos los días. No podía pedir ayuda ni hablar con los demás fácilmente, y a veces sentía que nadie podía entenderlo. Pero George era fuerte y nunca se dio por vencido. A pesar de no poder hablar, George siempre encontraba otras maneras de comunicarse. Usaba las manos para hacer señales, escribía notas y, a veces, simplemente hacía su mejor esfuerzo para que la gente lo entendiera a través de sus ojos o una simple sonrisa. Sus padres trabajaban muy duro. Lo amaban, pero al principio no sabían cómo apoyarlo mejor. No entendían su mundo de silencio y estaban confundidos sobre cómo ayudarlo. Pero George aprendió rápidamente a cuidar de sí mismo y creció adaptándose a los desafíos que se le presentaban. Era fuerte y valiente, y hacía lo mejor de cada situación. George era hijo único, y aunque las cosas eran difíciles, siempre se sentía orgulloso de sí mismo. Trabajaba duro en todo lo que hacía, aunque a veces otros dudaran de él. George siempre creyó que nadie podía definir lo que podía hacer solo porque no podía hablar. Sus habilidades no estaban limitadas por su silencio. Una tarde especial, George decidió ir a un restaurante concurrido en el pueblo. Este era un gran día para él porque acababa de completar un curso en línea muy difícil, algo que muchas personas pensaban que nunca podría hacer. George había trabajado muy duro en el curso y lo había terminado todo por su cuenta. Esto era un gran logro para él y se sentía muy orgulloso. Así que quería salir a celebrarlo. No era el tipo de persona que celebraba con grandes fiestas ni con mucho ruido. Para George, este simple acto de comer solo en un restaurante era suficiente para hacerlo feliz. El restaurante no era lujoso, pero era un lugar agradable y acogedor. Había fotografías antiguas en las paredes y la luz del sol entraba por las ventanas, llenando la sala de calidez. A George le gustaba cómo el espacio lo hacía sentir. No era demasiado ruidoso ni estaba demasiado lleno, y parecía el lugar perfecto para disfrutar de una comida tranquila y celebrar su pequeño triunfo. George estaba acostumbrado a estar solo a veces, pero no le importaba. Era fuerte e independiente. Sin embargo, tan pronto como se sentó en la mesa, se dio cuenta de algo. Había olvidado su cuaderno de tapa azul. Ese cuaderno era importante para él porque lo usaba para escribir lo que quería decir cuando la gente no entendía su lenguaje de señas o gestos. Era algo que lo hacía sentirse más cómodo al hablar con los demás. Sin él, no estaba seguro de cómo podría comunicarse. Por un momento, George se sintió incierto. Podría irse del restaurante y regresar a casa a buscar el cuaderno, pero no quería hacer eso. Ya había tomado la decisión de celebrar allí y no quería que este pequeño problema lo detuviera. Así que decidió quedarse. Respiró hondo, sonrió para sí mismo y se sentó recto, listo para hacer todo lo posible para que las cosas funcionaran. George no era de rendirse. Pocos minutos después, un camarero se acercó a su mesa. El camarero era joven y parecía estar un poco apurado. Se llamaba Raymond. Estaba sosteniendo una libreta, claramente ocupado con otras cosas. Raymond miró a George y rápidamente le preguntó, ¿mesa para uno? ¿Qué te gustaría ordenar? George no habló, pero señaló el menú en la mesa. Luego, con el dedo, mostró a Raymond qué plato quería. Sonrió levemente, tratando de mostrar que era amigable y educado. Pero Raymond no parecía entender lo que George intentaba decir. Raymond cruzó los brazos y suspiró fuerte. Mira, no sé qué estás tratando de decir, y no tengo tiempo para esto ahora, dijo, mostrando frustración. George se quedó congelado por un momento. Había intentado comunicarse, pero Raymond no lo entendió. Sin su cuaderno, era mucho más difícil explicar lo que quería. Por un segundo, George se sintió nervioso. Había estado en situaciones difíciles antes, pero esta era dura y lo hacía sentirse vulnerable. Aún así, no quería rendirse. Hizo un gesto nuevamente, señalando el menú, tratando de mostrarle a Raymond qué plato quería. Pero Raymond no parecía interesarse. Con un movimiento de cabeza, Raymond se alejó, murmurando algo entre dientes. George sintió las miradas de los otros clientes en el restaurante. Algunos lo miraban con lástima, mientras que otros simplemente trataban de ignorar la situación, mirando hacia otro lado.
Pero George no quería ser un problema. No quería causar una escena. Solo quería tener una comida tranquila y disfrutar de su pequeña victoria. Al otro lado de la sala, en otra mesa, había un hombre sentado solo. Había estado observando toda la situación. Era alto y tenía una forma tranquila de ser. Sus ojos estaban enfocados en la interacción entre George y Raymond, y aunque no dijo nada, estaba claro que estaba pensando en lo que sucedía. El hombre parecía importarle, aunque aún no había dicho una palabra. Simplemente seguía observando. Pocos minutos después, Raymond regresó a la mesa de George. Estaba claramente más impaciente ahora. En serio, no puedes ni ordenar si no puedes comunicarte. Eso no es mi problema, dijo, sonando molesto. George se mantuvo calmado y señaló el menú nuevamente. Intentó mostrarle a Raymond claramente qué plato quería, pero Raymond no parecía importarle. Amigo, estás complicando las cosas. Esto es un restaurante, no un taller de caridad, dijo Raymond, riendo, aunque no era una risa agradable. Era más una risa frustrada. Todo el restaurante se quedó en silencio. La gente estaba observando, y el silencio incómodo llenaba el aire. George bajó la mirada, tratando de mantener la calma. No quería empeorar las cosas, pero no era fácil. Había pasado por momentos difíciles antes, pero esto seguía siendo difícil. Raymond se alejó nuevamente, murmurando algo sobre perder el tiempo. George sintió un nudo en la garganta, pero no se dio por vencido. Cerró los ojos por un segundo para calmarse. Había enfrentado cosas mucho peores en la vida. Estaba acostumbrado a los desafíos. Esto era solo otro más. Y no iba a dejar que arruinara su celebración. Encontraría una manera de hacer que funcionara. El hombre de la otra mesa seguía observando. Aún no había dicho nada, pero parecía estar pensando en qué hacer. George notó que el hombre estaba sentado en silencio, con la mirada fija en todo lo que sucedía. Algo en la forma en que miraba todo dejó claro que no solo estaba observando sin más. Estaba esperando el momento adecuado para hacer algo. Pasaron unos minutos más, y Raymond volvió. Esta vez, estaba aún más molesto. Si ni siquiera sabes pedir bien, tal vez deberías irte. Haría todo más fácil para todos aquí, dijo en voz alta. Sus palabras dolieron, y el restaurante se quedó completamente en silencio. Todos parecían estar observando la escena. Algunos miraban a George con ojos tristes, mientras que otros hacían como si no vieran lo que estaba sucediendo. George se sintió avergonzado, pero no permitió que eso lo detuviera. Mantuvo la calma y volvió a señalar el menú, intentando lo mejor que podía para comunicarse. Raymond ni siquiera trató de entender esta vez. En lugar de eso, se rió y dijo en voz alta, «Esto es ridículo. Ni siquiera sabe lo que está haciendo aquí». Los otros camareros del restaurante lo oyeron y se rieron, pero el ambiente en la sala estaba tenso. Muchos clientes se veían incómodos. Nadie intervino para ayudar a George. A lo largo de todo eso, el hombre al fondo del restaurante seguía observando, con los ojos fijos en la escena. Seguía sentado en silencio, pero ahora estaba claro que no solo estaba observando. Algo estaba a punto de suceder. Raymond se alejó nuevamente, murmurando entre dientes. Pero la mirada del hombre no se apartó de la situación. Parecía que iba a intervenir y decir algo, pero nadie sabía con certeza qué pasaría a continuación. El restaurante estaba en silencio, y todos esperaban el siguiente movimiento. George permaneció sentado, decidido a no dejar que esta situación arruinara su momento especial. Incluso sin su cuaderno, no iba a rendirse. Encontraría una manera de hacerse entender. George estaba sentado a la mesa, con el rostro mostrando impaciencia. Raymond, el camarero, lo miró y dijo, «Sabes, no estaría mal aprender a pedir correctamente. Debes haber hecho esto antes, ¿verdad?» George parpadeó varias veces, sintiendo el peso de las palabras de Raymond. Intentó hacer un simple gesto con la mano, mostrando que no podía hablar, pero Raymond simplemente retrocedió y se rió. «Ah, ya entiendo. No puedes hablar. Bueno, esto no es una escuela ni una clase de inclusión, es un restaurante. Si no puedes decirme lo que quieres, ¿cómo esperas que te ayude?» La tensión en el restaurante aumentó. Algunos clientes intercambiaron miradas incómodas, mientras que otros continuaron observando, casi como si estuvieran esperando un espectáculo. George permaneció tranquilo, pero sus manos comenzaron a temblar. Sabía que la situación empeoraba, pero sin su cuaderno no podía encontrar una forma de explicarse adecuadamente.
Raymond soltó una risa nerviosa y se giró hacia los otros camareros, hablando lo suficientemente alto como para que todos en el restaurante lo escucharan. Amigos, esto se está convirtiendo en una broma. En serio, ni siquiera puede pedir comida y cree que soy algún tipo de traductor mágico. Los otros camareros se rieron, pero había una expresión de vacilación en sus rostros. Los clientes del restaurante se sentían incómodos, y aunque nadie dijo nada, parecía como si el silencio fuera casi tan ruidoso como las palabras dichas. George seguía mirando alrededor, tratando de mantenerse tranquilo. Podía sentir las miradas de todos en la sala sobre él, algunos mostrando apoyo silencioso, pero nadie dijo una palabra. Raymond se inclinó hacia George una vez más, su voz rebosante de frustración. Escucha, si no puedes manejarlo por ti mismo, tal vez sea mejor que te vayas a casa. No quiero ser grosero, pero estoy perdiendo el tiempo aquí. El pecho de George se apretó, pero no lo mostró. Volvió a tomar el menú, esta vez señalando un plato, usando grandes gestos claros para mostrar lo que quería. Raymond negó con la cabeza en respuesta. Basta, dijo Raymond. Te he dicho, si no puedes hablar, no puedo ayudarte. Raymond retrocedió de la mesa y golpeó la mano sobre la superficie con un fuerte golpe. El plato y los cubiertos sobre la mesa temblaron, sobresaltando a las personas alrededor. Una mujer en una mesa cercana miró a su esposo como si esperara que hiciera algo al respecto, pero su esposo simplemente giró la cabeza, sin querer involucrarse. Vete, estás causando problemas. No puedo lidiar contigo, dijo Raymond, su voz áspera. George podía sentir el calor de las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero las parpadeó rápidamente, negándose a dejar que sus emociones se mostraran. Miró alrededor nuevamente, dándose cuenta de que todo el restaurante estaba observando. Algunos de los clientes parecían estar de su lado, pero su silencio era más fuerte que cualquier cosa que pudieran haber dicho. En ese momento, algo inesperado sucedió. Un hombre sentado en la esquina del restaurante, que había estado observando la escena en silencio, se levantó. Sus movimientos fueron lentos y deliberados, pero había una clara sensación de propósito en cada paso que daba. Se ajustó el abrigo y comenzó a caminar hacia la mesa de George. Cada paso parecía resonar a través del restaurante, llamando la atención de todos los presentes. El aire en la sala se volvió aún más denso con la anticipación mientras todos esperaban ver qué sucedería a continuación. Raymond vio al hombre caminar hacia George y cruzó los brazos en una postura defensiva, luciendo desconcertado. El hombre se detuvo justo al lado de la mesa de George, su figura alta dominando la mesa. Estaba allí, tranquilo pero con una presencia que era imposible de ignorar. Su postura era fuerte, como una pared, pero no había ninguna señal de agresión en su lenguaje corporal. Raymond lo miró, confundido, pero la calma del hombre solo parecía hacerlo sentir más incómodo. Luego, el hombre habló, su voz clara y firme. Esto termina ahora. Las palabras parecían resonar en todo el restaurante, y todos guardaron silencio. Las palabras del hombre eran simples pero poderosas, y llevaban una autoridad que hizo que todos prestaran atención. George miró al hombre, con una mezcla de sorpresa y gratitud silenciosa en sus ojos. Raymond dio un paso atrás, mirando al hombre con desafío, tratando aún de hacerse el duro. ¿Quién te crees que eres? Esto no tiene nada que ver contigo. Solo estoy haciendo mi trabajo aquí. El hombre inclinó la cabeza, sin apartar la vista de Raymond. Solo soy alguien que sabe cómo tratar a las personas con respeto. Algo que claramente no has aprendido hasta ahora. Ante esto, Raymond pareció perder algo de confianza. Miró a los otros camareros, tal vez esperando que lo apoyaran, pero todos se quedaron inmóviles, sus rostros llenos de incomodidad. No apoyaban a Raymond, y su silencio fue suficiente para decirlo todo. El resto del restaurante también guardó silencio, observando la escena. El sonido de los cubiertos sobre los platos y los vasos que se ponían sobre las mesas era lo único que se oía. George permaneció inmóvil, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. No podía creer lo que estaba sucediendo. El misterioso hombre permaneció a su lado, enfrentándose a Raymond con una resolución inquebrantable. Raymond abrió la boca para responder nuevamente, pero el hombre levantó la mano, señalando que aún no había terminado de hablar. ¿Te resulta frustrante? Imagina cómo se siente él, continuó el hombre, con una voz calmada pero llena de fuerza. Él vino aquí a comer, como todos los demás. Merece ser tratado con respeto, no humillado porque no puede hablar. Raymond abrió la boca para responder,
pero se detuvo cuando vio la mirada inquebrantable del hombre. El hombre no parecía preocuparse por las excusas de Raymond, solo estaba enfocado en lo que era correcto. El hombre se volvió hacia George y se agachó para ponerse a su altura. Firmemente, le hizo una señal en lenguaje de señas que sorprendió a George. «Ya está todo bien», firmó el hombre. «Estoy aquí». George sintió una oleada de emoción y sonrió tímidamente, sintiéndose aliviado y agradecido. Rápidamente firmó de vuelta, agradeciendo al hombre con un corazón lleno de gratitud. El hombre asintió en comprensión y se volvió hacia Raymond. Tomó el menú de la mesa de George y se lo mostró al camarero. «Aquí está su pedido», dijo el hombre con firmeza. «Ahora, lo tratarás con el respeto que merece». Raymond, dándose cuenta de que no tenía otra opción más que obedecer, suspiró de frustración y tomó el menú del hombre. Se alejó hacia la cocina sin decir otra palabra, aunque lanzó una última mirada de ira hacia George y el misterioso hombre. Cuando Raymond se fue, la tensión en el restaurante pareció desvanecerse. Los clientes, que habían estado en silencio, comenzaron a aplaudir, empezando por una mujer en una mesa cercana. Otros se unieron, aplaudiendo en señal de aprecio por lo que acababa de ocurrir. Pero el hombre, que había defendido a George, levantó la mano suavemente, señalando para que el aplauso se detuviera. «No se trata de mí», dijo con voz tranquila. «Se trata de él. Recuerden eso». Se volvió hacia George y firmó una vez más: «Disfruta de tu comida en paz. Lo mereces». George sonrió, sus ojos llenos de gratitud y emoción. El hombre le dio un último asentimiento, se giró y caminó hacia la puerta, dejando atrás el restaurante. George sintió una profunda sensación de respeto y calma, sabiendo que alguien se había puesto de pie por él de una manera que marcó la diferencia. Una última vez, antes de volver a su mesa, George finalmente se sintió relajado, sintiéndose más tranquilo que en cualquier otro momento del día. El hombre misterioso volvió a sentarse, como si nada inusual hubiera ocurrido, pero todos en el restaurante sabían que habían sido testigos de algo inolvidable. Después de que el hombre misterioso hablara, el restaurante se sintió completamente diferente. La tensión que llenaba el aire fue reemplazada por una tranquila calma. Unos minutos después, Raymond regresó con la comida de George. Esta vez, no dijo nada. Simplemente puso el plato con cuidado, casi como si intentara mostrar que lamentaba cómo se había comportado antes. George, todavía conmovido por lo ocurrido, asintió hacia él y le agradeció. Comenzó a comer, finalmente sintiéndose como si pudiera relajarse después de todo lo sucedido. Las conversaciones alrededor del restaurante comenzaron a retomar su curso lentamente, pero algo era diferente. Había más sonrisas y miradas amistosas entre la gente, como si todos hubieran aprendido algo importante de ese momento. El hombre misterioso se sentó en silencio en su mesa, observando a George para asegurarse de que estuviera bien. Entonces, el gerente se acercó. Se veía nervioso, pero decidido a hacer las cosas bien. Se acercó a la mesa de George con las manos juntas y parecía arrepentido. «Señor, quiero disculparme por cómo actuó nuestro personal hoy», dijo, inclinándose un poco hacia adelante. «Lo que pasó estuvo mal, y le prometo que no es lo que nuestro restaurante representa». George escuchó con atención, asintiendo lentamente. No tenía su cuaderno, pero usó señas para mostrar que lo entendía. El gerente pareció entenderlo y no sabía qué hacer a continuación. Fue entonces cuando el hombre misterioso se levantó nuevamente y caminó hacia ellos. «Él entiende tu disculpa», dijo el hombre con calma. «Pero decir que no volverá a suceder no es suficiente. Necesitas asegurarte de que tu personal esté capacitado para situaciones como esta. La capacitación y la conciencia son muy importantes». El gerente asintió rápidamente, como si las palabras del hombre le hubieran hecho darse cuenta de algo importante. «Tienes razón», dijo. «Comenzaremos a enseñar a todo nuestro personal cómo mejorar. Queremos que todos se sientan bienvenidos aquí, sin importar qué». George sonrió suavemente, sintiendo que algo bueno podría salir de todo esto. Volvió a firmar, y el hombre lo tradujo por él. «Él dice que aprecia tu esfuerzo, pero el respeto debe ser algo más que palabras. Tiene que ser algo que todos hagan todo el tiempo». El gerente miró a George con un nuevo respeto, como si nunca hubiera pensado en eso de esa manera. «Tienes razón», dijo. «Gracias. Me aseguraré de que lo hagamos de la manera correcta de ahora en adelante». A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar en el restaurante. Raymond fue llamado a la cocina para una charla,
y aunque nadie sabía lo que se dijo, salió luciendo más callado y pensativo. Los otros camareros que se habían reído antes ahora eran más cuidadosos y no actuaban de maneras que pudieran herir los sentimientos de nadie. Cuando George terminó de comer, el gerente regresó a su mesa con una pequeña sonrisa. «Tu comida es nuestra hoy», dijo. «Considéralo una pequeña disculpa». George pensó un momento, pero luego asintió y aceptó la oferta. Antes de irse, miró al hombre misterioso y le hizo una simple señal de agradecimiento. El hombre le devolvió una pequeña sonrisa y un asentimiento, como si no fuera nada especial. Al salir del restaurante, uno de los clientes que había visto todo se acercó al hombre misterioso. No pudo evitar preguntar, «¿Por qué hiciste eso?». El hombre sonrió un poco y dijo, «Porque todos merecen ser tratados con dignidad». El cliente no dijo nada más. Simplemente pensó en lo que el hombre había dicho mientras él volvía a comer, como si nada hubiera pasado. Días después, la gente en el restaurante e incluso en línea hablaba de lo ocurrido. Un cliente había grabado partes de la interacción, incluyendo el momento en que el hombre misterioso intervino. El vídeo rápidamente se hizo muy popular, con millones de vistas en solo unos días. La gente compartió sus propias historias sobre momentos en los que se sintieron excluidos o tratados injustamente, y el vídeo hizo que más y más personas sintieran amabilidad y empatía. En el restaurante, también las cosas estaban cambiando. Poco después del incidente, el gerente implementó un nuevo programa para el personal, para ayudarlos a aprender sobre cómo tratar a las personas con respeto y amabilidad. Incluso trajeron a un maestro que podría enseñar al personal algunos signos básicos en lenguaje de señas. Al principio, algunos de los trabajadores no les gustó, pero con el tiempo comenzaron a ver lo importante que era. Raymond, que había sido enviado a casa más temprano, regresó al trabajo después de asistir a clases especiales para aprender a ser más sensible a los sentimientos de los demás. Parecía más callado y pensativo, como si la experiencia lo hubiera cambiado. George, por otro lado, comenzó a recibir mensajes de personas que habían visto el vídeo. Le enviaron palabras de apoyo y le dijeron que los había inspirado. George nunca se consideró fuerte, pero estaba feliz de que algo bueno hubiera surgido de lo que hizo. Unos días después, George decidió regresar al restaurante. Esta vez, trajo su cuaderno azul con él. Sabía que las cosas eran diferentes ahora, pero aún se sentía un poco nervioso al caminar adentro. Tan pronto como entró, el gerente lo saludó con una gran sonrisa. «Bienvenido de nuevo, George. Es tan bueno verte otra vez». George sonrió de vuelta y asintió. Un camarero lo guió a su mesa, y para su sorpresa, el camarero usó algo de lenguaje de señas para preguntar si estaba bien y listo para hacer su pedido. El camarero aún estaba un poco inseguro con las señas, pero George estaba impresionado. Sonrió y firmó su agradecimiento. Mientras comía, George notó algo nuevo en la pared cerca de la entrada. Había un cartel que decía, «Todos son bienvenidos aquí», con un símbolo de inclusión. Fue un cambio pequeño pero importante que mostró cuánto había mejorado el lugar en tan poco tiempo. Cuando George terminó de comer, miró alrededor del restaurante, sintiéndose en paz por primera vez. Luego, sus ojos se encontraron con una figura familiar sentada cerca de la puerta. Era el hombre misterioso, como si supiera que George regresaría. George se sintió tímido, pero caminó hacia él con una sonrisa. Hizo una señal de agradecimiento, y el hombre sonrió de vuelta, firmando, «El respeto es el lenguaje universal». George sonrió de vuelta, conmovido, y sin decir nada más, salió del restaurante sintiéndose más fuerte que nunca. Mientras George caminaba afuera, sintiendo el sol cálido en su rostro, no se dio cuenta de que el hombre misterioso lo observaba desde la ventana con una pequeña sonrisa que lo sabía todo. El hombre terminó su comida, pagó la cuenta y se fue tranquilamente, como si hubiera sido solo un cliente más. Pero su visita había cambiado tantas vidas, y nunca lo olvidarían. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.